Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. Anteriormente abordábamos el contenido referente a los fundamentos de la técnica estadística del análisis de varianza y desarrollamos un primer caso en el cual se evaluó la influencia o incidencia del factor genético. Continuando con el mismo contenido que corresponde a la técnica estadística del análisis de varianza, específicamente sus fundamentos, vamos a desarrollar otros dos casos en los cuales vamos a verificar la participación de otras fuentes de variación. Iniciemos con este caso. Caso número 2. Se consideró el efecto de la genética de las razas más el efecto de un estímulo. Por lo tanto, consideramos el factor genético el que habíamos abordado en el caso 1, pero en este otro caso se va a aplicar un estímulo o tratamientos. Y este estímulo consiste en la adición de 0.10 unidades de vitaminas a los pollos de la raza Hubbard. Prácticamente el procedimiento es el que ya realizamos, el protocolo estadístico es el que ejecutamos en el caso 1, por lo tanto en esta ocasión no lo vamos a repetir. Ok, vamos a trasladarnos directamente a los resultados obtenidos en una forma concreta. Ustedes van a observar el cambio en las ganancias de peso de la raza Hubbard, porque producto del estímulo se han incrementado 0.10 unidades. ¿Ok? Los resultados de una forma concreta, la representación gráfica o el respaldo descriptivo, que siempre es importante, y vean que se mantiene el comportamiento de que la raza Hubbard es la que está presentando mejor ganancia de peso, con un promedio de 3.76 libras. Este gráfico le da a usted como investigador un indicio o un indicador de que probablemente los tratamientos o los estímulos que usted está aplicando van a presentar diferencias estadísticamente significativas en el análisis de varianza. Pero verifiquemos si se cumple el comportamiento del gráfico. Para ello nos direccionamos a la tabla del análisis de varianza, específicamente donde está el factor raza. Pero sabemos que además de la fuente de variación genética, también se ha aplicado un estímulo, es decir, participan tratamientos. Si nos direccionamos desde la fuente de variación raza y que también lleva el estímulo a la significancia o p-valor es de 0.016. Por lo tanto, con un p-valor o valor de probabilidad de 0.016 menor que alfa del 5%, se acepta la hipótesis alterna. Se puede concluir lo siguiente. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error por debajo del nivel de significancia del 5% que la adición de 0.10 unidades de vitamina a los pollos de la raza Hubbard están produciendo diferentes efectos en la variable ganancia de peso en libras, produciendo los mejores efectos la raza Hubbard con un promedio o media igual a 3.76 libras. Pero todo este comportamiento en la ganancia de peso se debe producto del factor estímulo o tratamiento. Caso 3. En este caso 3 vamos a verificar que además del factor genético, la fuente de variación genética, participa también el estímulo y participa otra fuente de variación que corresponde a los sitios o galeras. Veamos según este caso. Se consideró el efecto de la genética de las razas más
el efecto de un estímulo más el efecto de sitio o de las galeras. Y eso consistió en la adición de 0.10 unidades de vitamina al sitio 1, 0.20 unidades al sitio 2, 0.30 al sitio 3, 0.40 al sitio 4 y finalmente 0.5 o 0.50 unidades al sitio o galera 5. Para los pollos de ambas razas, tanto Hubbard como Arbor Acres, obteniéndose los siguientes resultados. Como les mencionaba, los pasos con el programa estadístico ya los verificamos en el caso 1. Por lo tanto, con este tercer caso vamos a direccionarnos directamente a los resultados en concreto correspondientes al análisis de varianza. Los datos o resultados obtenidos fueron estos que ustedes pueden observar y la adición se realizó por cada sitio o galera, que es la otra fuente de variación que se ha considerado. Ok, estos son los resultados. Pueden verificar que ya no solo aparece un gráfico de líneas, ahora aparecen dos gráficos de líneas. El primer gráfico que representa ese comportamiento en la ganancia de peso, considerando la genética y los estímulos o tratamientos, y se mantiene prácticamente que la raza Hubbard es la que está presentando la mejor ganancia de peso, con un promedio de 4.06 libras. Y vean que el otro gráfico representa la tercera fuente de variación que se ha considerado y corresponde al efecto de sitio o el efecto de las galeras. Y vean que el comportamiento no es uniforme, hay cierta discrepancia o variación. Por lo tanto, los dos gráficos le dan a usted como investigador indicadores de lo siguiente. Primero, que la fuente de variación, tratamientos o estímulos va a presentar diferencias significativas en el análisis de varianza. Segundo, que el factor sitio o galeras también va a resultar significativo, pero esto con cierta probabilidad. Lo vamos a verificar con el análisis de varianza. ¿Ok? Primero, la raza que ya lleva incluido el estímulo, nos direccionamos a el valor de probabilidad o p-valor o significancia que es de 0.04. Se puede observar prácticamente que ese valor está por debajo del nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, una primera conclusión, se demostró estadísticamente con una probabilidad de error por debajo del nivel de significancia del 5% que los tratamientos o estímulos en estudio están produciendo diferentes efectos en la variable ganancia de peso en libras, produciendo los mejores efectos el tratamiento 1 con una media igual a 4.06 libras. Ese tratamiento 1 hace referencia a la raza Hubbard, a la cual también se le ha aplicado el estímulo. Y esto se debe producto del efecto de sitio o de galera. También otra conclusión es referente al efecto del sitio como tal. Y vean que el valor de probabilidad, p-valor o significancia es de 0.013. De igual manera está por debajo prácticamente del nivel de significancia alfa del 5%. Conclusión, se demostró estadísticamente con una probabilidad de error por debajo del nivel de significancia del 5% que las granjas o sitios en estudio están produciendo diferentes efectos en la variable ganancia de peso en libras, produciendo los mejores efectos alguno de los sitios o granjas en estudio. Vean qué importante eso último de la conclusión, produciendo los mejores efectos alguno. ¿Por qué en este caso no mencionamos cuál de ellos?
Cuando la fuente de variación posee más de 2 niveles, usted no puede decir por simple comparación de sus medias cuál está produciendo los mejores efectos. Para poderlo decir, tiene que aplicar pruebas estadísticas. Y eso lo vamos a abordar en otro contenido. Ok, para finalizar el contenido referente a los fundamentos de la técnica del análisis de varianza, tenemos lo siguiente. Primero, vean ustedes que cuando se evalúa el factor genético, se obtiene un cuadrado medio o media cuadrática de 0.625. Vean el error experimental que es de 0.098 y el F de 6.37. ¿Qué pasó cuando usted como investigador, además de considerar el factor genético, aplicó un estímulo o tratamientos? Vean qué ocurre con respecto al cuadrado medio o media cuadrática. Experimentó un cambio de 0.625 a 0.9. Por lo tanto, incrementó o experimentó un aumento. Pero vean que el error experimental, aunque usted haya aplicado un estímulo, se mantiene con respecto al cuadrado medio del error experimental cuando usted solo evaluó el efecto de la genética, 0.098. Primer conclusión, el error experimental se distribuye uniformemente en todas las unidades experimentales y su efecto es independiente al efecto de los tratamientos o estímulos. Y eso lo podemos observar a través de los elementos que he comparado. Otra conclusión que se puede obtener, vean, comparando el análisis de varianza 2 con el análisis de varianza 3. Vean qué ha pasado con el cuadrado medio de los tratamientos, que es de 0.900. ¿Y qué pasó cuando usted consideró otra fuente de variación como los sitios? Vean que el cuadrado medio de los tratamientos se mantiene. No ha experimentado cambios, se mantiene. Vean en el AMBA 3, siempre es de 0.9003. Lo que sí ha cambiado es el valor del F. Se ha pasado de 9.18 en el AMBA 2 a 36 en el AMBA 3. Conclusión. El efecto de los tratamientos es independiente al efecto de sitios o de granjas. Tal afirmación se puede observar con los elementos que acabo de comparar. Por último, se puede concluir que el efecto de todas aquellas fuentes de variación ajenas al efecto de los tratamientos, como por ejemplo los sitios, prácticamente esas fuentes de variación se ocultan en el error experimental, enmascarando de esta forma el verdadero efecto o potencial de los estímulos, tratamientos o tecnologías que usted está proponiendo. Y eso se puede observar con los elementos que acabo de comparar. Gracias por su atención. Espero que este tema les haya interesado. Nos vemos en la próxima oportunidad.